nuestra vida y nuestro corazón de todo aquello que no hace parte de ti, para que hoy podamos llenarnos de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Señor, sabes que te necesitamos en nuestra vida. Tú, Señor, conoces nuestra historia, conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón, conoces, Señor, los deseos y los anhelos de nuestra vida. Por eso, Señor, en este momento queremos presentarte nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras cargas, para que seas tú, Jesús, hoy quien fortalezcas nuestra vida con tu divina presencia en este lugar. Que hoy, Señor Jesús, podamos alcanzar de ti el gozo y la paz que tanto anhelamos en nuestra vida, que tanto anhelamos, Señor, en nuestras familias. Muéstrate, Señor, misericordioso para con cada uno de nosotros. Muéstrate, Señor, hoy lleno de generosidad para con cada familia aquí reunida. Que hoy seas tú, Señor, quien puedas tomar nuestras cargas, quien puedas tomar, Señor, nuestras intenciones. Que hoy, abandonados, Señor, en tu presencia, podamos alcanzar aquello que tanto anhelamos y necesitamos en nuestra vida. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Queridos hermanos, queridas familias, aquí presentes en este momento de oración, vamos a disponer que este sea un momento de bendición para cada uno de nosotros.
es un momento para hablar con el Señor, es un momento para pedirle por cada una de nuestras necesidades. El Señor conoce tu corazón, conoce cada una de tus intenciones y de tus deseos, pero también a veces quiere ver cómo somos capaces de abandonarnos en Él, cómo somos capaces de decírselo. Por eso, querido hermano, suplícale al Señor en este momento por tu intención particular, por eso que tanto anhelas hoy en tu vida. Pídele al Señor en este momento por eso que hace rato vienes pidiendo, suplicándole, aclamándole al Señor. Pero hazlo con fe, hazlo con la certeza de saber que Dios hoy puede darte lo que realmente necesitas. Deja que el Señor hoy pueda tomar las riendas de tu vida y de tu familia. No te apresures en exigirle al Señor. Simplemente dile: Señor, hoy te suplico por esta necesidad. Hoy te suplico, Señor, por esta intención. Pero que no se haga, Señor, mi voluntad, sino tu santa voluntad. Pídele al Señor que hoy te dé la fuerza para poder aceptar esa voluntad de Dios en tu vida, para poder abrir tu corazón y recibir de Dios en su momento, en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios hace las cosas perfectas, porque Dios quiere unirnos cada día, cada momento, en cada circunstancia más a Él. Señor Jesús, hoy te entrego, Señor, cada familia aquí representada. Hoy te entrego, Señor, sus deseos, sus anhelos. Hoy te entrego, Señor, cada ser querido de estas familias que se encuentra enfermo, que se encuentra angustiado, que se encuentra, Señor, enfrentando quizás en estos momentos dificultades, cualquiera que sea la necesidad, la colocamos en tu presencia, Señor. Porque hoy nos has dicho en tu palabra: cuando estén cansados y angustiados, vengan a mí, que yo os aliviaré. Vengan a mí, que yo os daré descanso a vuestras almas, porque mi carga es ligera. Porque yo me alegro, queridos, porque el Señor se alegra, queridos hermanos, en que hoy podamos descansar en Él. Déjalo a los pies del Señor en este día, pero déjalo con libertad, sin preocuparte quizás de qué manera va a suceder, ni en qué momento, ni por medio de quién. Solamente dile: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga, Señor, como tú quieres en la vida de cada uno de nosotros, porque en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida comprendemos, Señor, que sucede para el bien de los que te aman y te buscan con sincero corazón. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado y adorado. Corazón.
santísimo sacramento del altar. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración. Queremos pedirte, Señor, que en cada una de las intenciones y de las súplicas que hemos puesto ante tu presencia, alcancen de ti, Señor, la bendición que necesita cada familia y cada hermano en este momento de su vida. Queremos pedirte, Señor, que en este momento derrames tu gracia y tu bendición sobre cada uno de nosotros. Que hoy, Señor, podamos vernos libres de todo peligro, de toda maldad, de toda enfermedad. Que tu bendición, Señor, descienda hoy sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. De manera muy especial, Señor, queremos pedirte que esta bendición descienda sobre cada hermano, por quienes hoy suplicamos la salud y la pronta recuperación, para que se puedan ver libres, Señor, para que se puedan ver fortalecidos, para que puedan ser testigos de tu amor y de tu misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.